El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis con 20 en la mañana, gracias por la sintonía. Ya tenemos pues a mucha gente conectada a la transmisión de este espacio de noticias a través del Facebook Live. Ustedes se pueden conectar en la fanpage de A Primera Hora, síganos, e igualmente en la fanpage de Majestad FM. Desde este momento, nuestro comentario transmitido además por Twitter Live. Ustedes pueden ingresar a la cuenta @aprimera_hora_es para que puedan escucharnos. Saludos cordiales en Pichincha a través de 89.7 FM Estéreo, en Manabí 88.5, en Esmeraldas 97.5, en Santo Domingo de los Áchilas estamos en Majestad Televisión y también por el canal 3 del sistema de televisión por cable TVNet. ¿Cómo le va, Contertulio? Muy bien, Contertulio. ¿Qué tal tú? ¿Todo bien? Bien, tú diste lectura a una nota que da cuenta de la expectativa de esta semana respecto de la instalación finalmente hoy, tras me parece 2 o 3 diferimientos, creo que son 2 diferimientos. Finalmente el día de hoy se instalará la audiencia preparatoria de juicio de aquel caso vinculado a supuestas irregularidades en la adjudicación de las tareas de explotación del denominado Campo Zinc en la región amazónica. Ese es uno de los procesos en los cuales ha sido vinculado el ex vicepresidente Jorge Glass, quien, como es de dominio público, cumple una sentencia que, por cierto, no está ejecutoriada. Es una sentencia que todavía es materia de algunos recursos que no han sido evacuados por parte de la autoridad judicial. Glass está detenido desde el, si mal no recuerdo, último trimestre del año 2017. Estamos en el último trimestre del año 2019 y todavía su sentencia penal condenatoria no está ejecutoriada. Ese es el caso por asociación ilícita, para el cual fue sentenciado a 6 años de privación de libertad. En este proceso también están vinculados los exministros de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor. Están vinculados además empresarios del sector privado, están vinculados miembros del comité de contratación, es decir, hay una serie de personas que han sido vinculadas por parte de la Fiscalía y el día de hoy se conocerá pues cuál será la posición. Y yo en ese sentido quiero insistir en algo que ya lo dijimos en esta mesa de trabajo hace algunas semanas. Que la justicia, señoras y señores, falla en derecho, que la justicia, de ser el caso y si se logra determinar irregularidades, que se las pruebe, que se las demuestre, que no se imparta justicia con base en el prejuicio, con base en el odio, con base en un apellido, con base en haber enfrentado tal vez o sido parte de un gobierno y haber probablemente tomado decisiones dependiendo del cargo en el sector público en el cual se desempeñaron estos personajes. Que la justicia falle en derecho. Y si no se encuentran pruebas, que la justicia tenga el sentido común de declarar inocentes a aquellos sobre los cuales no existe pues la prueba que determine que se cometió algún tipo de irregularidad o algún tipo de delito. Yo sí hago votos por aquello, soy absolutamente escéptico, pero creo yo que uno no puede perder las esperanzas. Todavía hay que confiar en el sentido común, que prime el sentido común, que prime la justicia por encima del odio. Creo que esta semana será una semana clave y ojalá, insisto, que si la Fiscalía tiene las pruebas, que las muestre, que demuestre que efectivamente hubo irregularidades y si es que no las tiene, que no las force, sino que admita que no se encontraron pruebas. Creo que va a ser una semana decisiva en ese sentido, Contertulio. Sí, yo definitivamente suscribo tus palabras en cuanto espero, como creo yo, la mayoría de ecuatorianos, que en estos procesos lo que se haga es justicia y que no sea simplemente la búsqueda de algún tipo de revancha, de vendetta, de venganza, por esos detalles que tú citabas hace un momento, ¿no? Porque es gente que quizás no está hoy en tu orilla política o porque perteneció a un gobierno que hoy ha sido estigmatizado, que ha sido totalmente cuestionado por un importante sector de la opinión pública. Más allá de que, digo, es público también cuál es nuestra posición con respecto a esa condición, ¿no?, que han adoptado algunos medios de comunicación de
sentenciar prácticamente a través de titulares, cosa que nosotros no compartimos. Lo que esperamos es que los órganos judiciales sean los que se encarguen a través de las investigaciones del caso y de los procesos que se deben de manera legal, respetando como debería ser el debido proceso, quienes determinen si es que hay o no hay responsabilidades de parte de los implicados. Para hoy, a las 9 horas, está convocada en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia esta audiencia preparatoria audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el denominado caso Singue. Ante la convocatoria del juez nacional Iván Saquicela, esta diligencia debía cumplirse el pasado 12 de septiembre, pero por causas de salud de uno de los abogados, en este caso específico de Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Glass, el juez decidió diferir para este lunes la fecha de la audiencia. Así que estaremos sin duda pendientes de lo que ocurra a partir de las 9 horas. Esto va a ser en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia con Tertulio. Muy bien. Eso, digamos, como expectativa y con este mensaje que hemos enviado desde nuestra particular forma de pensar y desde esta tribuna de generación de noticias y generación de opinión. Qué complejo es ubicarte en ese umbral, ¿no? Lo conversábamos el viernes anterior con el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Católica, con Efrén Guerrero, sobre lo a ratos complejo que es tratar de mostrarte no imparcial, pero por lo menos neutral en casos como estos, ¿no? Claro. En donde tú no estás ni a favor ni en contra de nadie, sino únicamente de que se conozca y se sepa la verdad. Que ojalá eso prevalezca, ¿no? Finalmente, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de una justicia real, una justicia que además lo que haga es, si es que se llega a determinar algún tipo de irregularidad, más que perjudicar a las personas, reparar por el daño ocasionado, porque lo que estamos viendo ahora es que más allá de la intención de tratar de reparar los daños, lo que se está haciendo es provocar daños. Yo me quedo, por ejemplo, con lo que conversábamos con el abogado Fausto Jarrín Terán días atrás, ¿no? Ahora resulta que el cuaderno de Pamela Martínez ya no es una prueba tan contundente y tan importante, pero por lo que se decía en ese cuaderno, un mes pasó detenido Alexis Mera, ¿no? Un cuaderno que, según testimonio de la propia Pamela Martínez, fue redactado en mayo del 2018. Resulta que ahora para algunos ya no es, digamos, la prueba madre, ¿no?, de los supuestos sobornos 2012-2016, porque resulta que la señora lo escribió en un impulso que tuvo viajando de Guayaquil a Quito, en un vuelo de 35 minutos, ¿no? Pero por esa prueba forjada, por esa prueba que me parece a mí, por ese mismo detalle de saber que fue redactada años después de el supuesto cometimiento del delito. Y de memoria, ¿no? Con una memoria prodigiosa, mejor que la del contertulio. Resulta que una persona estuvo detenida más de 30 días. Entonces, ahí cabe preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué tipo de justicia es la que existe en el país? ¿Cómo está procediendo esa justicia? ¿Están respetando además principios fundamentales como el de la presunción de inocencia, por ejemplo, o el debido proceso? No sé. Creo que son preguntas válidas, cuestionamientos básicos en este tipo de situaciones, con Tertulio, pero bueno, esperemos que la justicia haga lo suyo y que lo haga de la manera correcta. Totalmente, es lo que queda, es lo que queda más allá del escepticismo que puede reinar, y yo entiendo lo que muchos de los oyentes dicen. Créanme, uno también es escéptico, pero digamos desde nuestra condición de periodista tenemos que hablar con base en hechos. Y de todas maneras hacemos votos de que la justicia se puede impartir. Sí, hay escepticismo y es lo que está pasando, por el momento muy particular que estamos viviendo. Un momento muy particular además, con Tertulio, amigos y amigas, en donde está claro que, y esto se reveló el viernes, no fue una revelación por parte de ninguna organización o empresa ecuatoriana. Se trata de una multinacional enorme, me refiero a la empresa de Twitter, que decidió cerrar cuentas falsas. Entiendo que pasó en España y pasó aquí en el Ecuador. En España dimos lectura a una nota de Diario El País el viernes anterior. Vinculadas al Partido Popular, ¿no? Fueron 300 cuentas del PP, ajá.
vinculadas al Partido Popular. Y aquí en el Ecuador alrededor de 1.000 cuentas, entiendo. 1019. Cuentas vinculadas supuestamente a crear una corriente de opinión de respaldo a las ejecutorias del gobierno del presidente Moreno. Está claro que esta es una práctica no necesariamente nueva. Esta ha sido una práctica que la han manejado anteriormente y créanme, aquí no solamente se trata de decir, es que en el correísmo también se hizo. Y de eso creo que en alguna ocasión hablamos sobre esto. Lo han hecho municipalidades, lo han hecho personajes políticos, instituciones públicas en época de campaña. O sea, la creación de cuentas falsas para empezar a generar tendencias. Creo que yo les relaté lo que me pasó en lo personal el 28 de marzo cuando empezaron a hacer una campaña de desprestigio contra quienes habla. Y toda esa campaña de desprestigio fue ejecutada por decenas de cuentas falsas, cuentas que tenían pocas horas o pocos días de haber sido abiertas, cuentas que tenían de 0 a 10 seguidores, cuentas con fotografías que no correspondían a la persona, y eso es fácilmente verificable a través del internet. Pero claro, procuran generar tendencias. Crean hashtag y procuran con esos hashtags generar una tendencia. Y esa es la naturaleza de la existencia de estas cuentas. Yo pregunto, con tertulia, amigos, amigas, ¿por qué un gobierno, por qué un alcalde, por qué una municipalidad, por qué un prefecto, por qué un político, por qué un ministro de Estado, por qué un candidato necesita generar tendencias utilizando cuentas falsas? Seguramente hay consultores o asesores de comunicación vinculados mucho al manejo del multimedia, de la nueva tecnología y de las APP, que probablemente van donde los gobiernos centrales, seccionales, locales, etcétera, y les ofrecen este tipo de servicios, pensando que la vida real y el desarrollo de la comunidad o de la sociedad se desenvuelve en las redes sociales, cosa que es totalmente falso. Y es tan falso, como lo conversábamos días atrás con varios de nuestros invitados, que la clase política hoy está desconectada de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa en un mercado, de lo que pasa en un parque, de lo que pasa en las calles. ¿Por qué? Porque viven totalmente involucrados, inmiscuidos y enfrascados en este mundo digital, de lo digital. ¿De qué te sirve a ti? Y nos decía ayer un seguidor, que además es oyente de este programa, nos decía Miguel Racines ayer, ¿de qué te sirve a ti generar tendencias con 1.000, con 2.000 cuentas que probablemente son manejadas por 2, 3 o 4 personas en una oficina a través de 3, 4 computadoras, en donde se leen entre ellos? Esas tendencias no están relacionadas con el pensamiento de la gente, no están relacionadas con el sentir de los ciudadanos. Esas tendencias son provocadas por robots, por trolls manejados a través de una computadora. Entonces, ¿cuánto le puede beneficiar a un gobierno, a un candidato, a una autoridad, que se hable bien de él, si quienes están hablando bien de él son 2 o 3 personas que manejan 1.000 cuentas? ¿No? Creo que esa es la pregunta que vale hacerse. O sea, ¿qué tan conveniente es como estrategia política empezar a generar tendencias en redes sociales? Sobre todo cuando las tendencias no son orgánicas. Que es distinto, por ejemplo, a lo que pasó con el ejercicio que hicimos nosotros el 10 de agosto. Cuando hablamos de las frases de los 40 años de la democracia. Cuando este par de contertulios, con el otro contertulio más que ya está conectado a la transmisión, conversábamos en la mañana sobre la fecha, ¿no? Los 40 años de retorno a la democracia, y se nos ocurrió empezar a generar mensajes o frases que mencionaron, que dijeron, que pronunciaron en sus discursos, en sus intervenciones, en sus entrevistas, los actores de estos 40 años de vida democrática del Ecuador. Era una interacción que además duró todo el día, aquella jornada, en la que interactuaban orgánicamente
ciudadanos, sujetos, cada uno con su celular, con su computadora, recordando frases, ¿no? Y conversábamos contigo sobre cuál fue sin duda, digamos, el episodio más recordado, que es aquel de 1990 del abogado Jaime Nebot, aquella disputa en el pleno del Congreso, en ese entonces, hoy Asamblea, con el diputado socialista Víctor Granda. Pero esa viralidad, esa tendencia fue absolutamente orgánica. Eran personas las que estaban recordando y repasando a través de videos de YouTube o de revistas o de material videográfico, lo que sea, repasando la historia de los 40 años de democracia. Pero eran personas quienes provocaban y quienes producían ese mensaje. Entonces, eso es muy distinto a que tú hagas copy-paste de mensajes como los que dábamos lectura hace un momento y que eran reproducidos uno tras otro, ¿no? Revolucionario desde el vientre de mi madre, viva la revolución ciudadana, Lenin presidente de todos, amo la buena música. Y eso ponían N cantidad de seguidores del mismo mensaje. Entonces, el medio digital Primicias, que a mucha gente le cae mal porque es de propiedad de X persona, pero creo que eso a la larga viene a convertirse en un tema, en este caso, accesorio, porque me parece que lo más importante es el trabajo periodístico que ha hecho, y me parece que la colega que desarrolló esta nota es de Estefanía Cel. No estoy seguro, pero me parece que es de Estefanía, que se ha dado la molestia de desmenuzar esta información, porque además sobre esto ocurrió algo anecdótico el pasado viernes, que Twitter elimina 1019 cuentas de Twitter, en su mayoría, como dice el portal Primicias, creados entre 2018 y 2019. La mayoría de estas cuentas fueron creadas entre 2018 y 2019. Pero un periódico de acá del Ecuador, concretamente de Quito, en su nota publicó la foto de Correa. Correa dejó de ser presidente en mayo del 2017, pero ya lo relacionaron a través de la foto con las cuentas falsas, ¿no? Todavía esas cosas siguen pasando en la era de la posverdad, de cuando estamos además tratando de negarnos la realidad. Pero en este ejercicio tan interesante que hace el medio digital Primicias, por ejemplo, nos dice cuáles son las cuentas, esas sí cuentas identificadas con instituciones o personas, que más retweets recibían desde las cuentas trolls. Entonces, por número de retweets, Comunicación SE, que le pertenece a la Secretaría de Comunicación, tiene 101.609 retweets de cuentas falsas. La cuenta @Lenin del presidente Moreno tiene 30.210 retweets. La cuenta @presidencia_SE 11.066. La cuenta de Zimi Jairala, ex prefecto del Guayas, 8.361 retweets. Y la sexta cuenta con más retweets y más interacción de las cuentas falsas de estos trolls es la del anterior secretario de Comunicación y hoy ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, con 7.562 retweets. Otra cuenta de Político, que es incluida en esta lista de que son las cuentas que más interacción tenían con los trolls, es la de Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea. Y esto a mí me parece que es interesante, porque yo recuerdo haber estado un par de veces en ruedas de prensa en donde la señora Elizabeth Cabezas acusaba al correísmo de manejar ingentes cantidades y recursos económicos para manejar y controlar troll centers. El correísmo del cual ella fue parte, ¿no? Claro, ella fue asesora de Glass, fue concejala de Augusto Barrera por Alianza País. Y fue asesora de Correa. Fue asesora de la presidencia, etcétera, etcétera. Pero ella acusaba al correísmo de manejar un montón de cuentas troll y de gastarse muchísima plata. Pero resulta que, gracias a estas cuentas trolls también creadas de 2018, su cuenta, @eliscabezas, es una de las que mayor interacción generaba. Los hashtags más usados por las cuentas troll, y eso digo también nos sirve para entender cuáles eran los mensajes que estaban tratando de posicionar. El gobierno de todos, 14.623. Agenda gubernamental, 7.718. Ley de comunicación, 2.675. Infórmate, CNT, Ecuador, Ecuador gira UE, cuando el presidente Moreno se fue a Europa. Casa para todos, ley de fomento productivo y relevo de guardia. Esas eran las tendencias, pero las más importantes, sin duda, el gobierno de todos, apoyo gubernamental y ley de comunicación. Las tendencias que más interacción
generaban a través de estas cuentas falsas que fueron eliminadas por la red social Twitter en el viernes anterior. Por ejemplo, mira tú, aquí tienes un ejemplo clarísimo. La cuenta de la SECOM, Comunicación EC, transmisión El Gobierno de Todos, el informe semanal que transparenta y socializa el trabajo gubernamental. Tienes la tendencia del Gobierno de Todos y de la cuenta de la SECOM. Tiene 133 likes, 209 interacciones con estas cuentas falsas. Si abrimos el tweet, tienes 199 retweets. Y si abres las cuentas, todas son cuentas que tienen 26 seguidores, 62 seguidores, 100 seguidores y 15 seguidores, y que son fotos que si tú las buscas en el Google las vas a encontrar, como por ejemplo ayer nos hacían un ejercicio, ¿no? Alguien a propósito de un nuevo ataque que recibiste, poniendo chicos guapos de España, le salían las fotos de un montón de gente que aparece como trolls con estas cuentas falsas, ¿no? Y las fotos, ¿no? Y están las fotos de los usuarios de estas cuentas de Twitter falsas. Pero bueno, creo que es otro síntoma y creo que es otra muestra más de la desconexión y del desempate que existe entre la clase política y los gobernantes con la ciudadanía. O sea, si tú estás con la expectativa de, a través de las redes sociales, generar una tendencia y de ahí estar expectante de que eso a ti te provoque mayor empatía, ¿no?, con la gente, estás equivocado. O sea, me parece que hay una desconexión sideral, ¿no?, enorme. Sí. Por acá además nos dicen, llama la atención que salvo unos contados medios, nadie más se haya hecho eco de esta noticia que implica un tema de ética pública. Hay que recordar que meses antes el New York Times ya había advertido sobre este tema, y es verdad. Recordarás tú que hubo una limpieza de Twitter y Moreno perdió una gran cantidad de seguidores en Twitter. Ya hubo una denuncia anterior a través de medios internacionales, como nos recuerda nuestro oyente, y Moreno fue una de las cuentas más perjudicadas por la eliminación de esas cuentas falsas. Leía una nota también de Diario Expreso ayer. Correa es el tuitero con mayor cantidad de seguidores actualmente en el Ecuador. Tiene 3.5 millones de seguidores. De ese universo, según Diario Expreso, el 19% de seguidores de Correa son falsos. En el caso de Guillermo Lasso, que tiene más o menos 500,000, el 31% de sus seguidores son falsos. Y en el caso de Nebot, que tiene un poquito más de 1 millón de seguidores, de igual forma, y lo mismo que ocurre con Lasso, el 31% de sus seguidores son falsos. Nebot tiene exactamente 1.1 millones de seguidores. De esos, el 31%, según la nota que publicaba Diario Expreso, son falsos. Entonces, y creo que Nebot no es precisamente uno de los que más, digamos, más preocupado está del tema de las redes sociales. No lo creo. No creo. Además, yo no tengo claridad sobre si Nebot él directamente tuitea. No lo sé. Me parece que no. Creo que Nebot, no lo sé. Creo que Nebot tiene un community manager, la verdad. En el caso de Correa, sí es, en efecto, él maneja su cuenta de Twitter. Él mismo, no sé si Lasso tuitea. No tengo idea. Rodas sí tuiteaba, por ejemplo, él directamente. No sé, al menos a mí me consta que tuiteaba antes de ser alcalde. No sé si en el ejercicio de la alcaldía seguía tuiteando. Claro, en el caso del presidente Moreno, él no tuitea y él lo ha dicho públicamente. O sea, lo que uno lee en la cuenta Twitter del señor presidente de la República, seguramente es el pensamiento de él, pero él no es el que escribe, y eso él mismo lo ha dicho. Pero bueno, sobre esto también imagínense una polémica en torno a quién lo hace y cómo lo hacen. Yo quiero citar algo que publicó la colega de la provincia de Loja, Rosario Córdoba. Ella, en su momento, fue en enero del 2018. En enero del 2018. Ya la colega Rosario Córdoba
se había encargado de, hace 20 meses, se había encargado de alertar sobre esta práctica en el sector público. Ella, en el curso de estos días, compartió información en su cuenta Twitter, una matriz que según la colega periodista tenían que llenar los jefes y tenientes políticos en Loja, 3 cuentas de apoyo en Facebook y Twitter adicionales a la personal e institucional, era el requerimiento de la jefa política a través de un correo electrónico. Y claro, ahí aparecen los nombres de las cuentas. Y acá también un corto de un correo electrónico que decía: remito a ustedes formatos de gestión presidencia remitidos por quien dictó el taller a jefes y tenientes políticos de nuestra provincia, la misma que debe ser enviada hasta el domingo 15 horas, con las cuentas de Twitter y Facebook, 3 cuentas de Twitter de apoyo más la personal más institucional, 3 cuentas de Facebook de apoyo más la personal más la institucional. Y digo, ato esto a lo que en algún momento escuchamos, que me parece que en alguna entrevista o en alguna reunión, dijo el entonces consejero presidencial Santiago Cuesta, de que los comunicadores, primero cuestionando el trabajo de los comunicadores institucionales, y tú recordarás que sobre eso hicimos una crítica, porque me parece a mí que en esa declaración de Santiago Cuesta se pretendió minimizar el rol del comunicador institucional, del comunicador organizacional, casi reduciéndole a la mínima expresión. Totalmente cuestionable. Pero dando cuenta de que tenían que ser orgánicos los funcionarios, no entendiendo que el trabajar para el sector público no necesariamente significa que tú estás alineado con el partido, con el gobierno, sino que estás prestando un servicio profesional, y eso muchas veces no se entiende. Pretendiendo obligar a que con base en eso tuiteen muchas cosas a favor del gobierno. Pues, manejando tu cuenta personal, manejando tu otro tipo de cuentas que tienes que abrir. Totalmente cuestionables, totalmente cuestionable. Miren ustedes cómo esta declaración de Santiago Cuesta, generada hace algunas semanas atrás, digo, no recuerdo si eso fue en el marco de una entrevista, creo que fue en el marco de una entrevista, pero además por esos mismos días tuvo una reunión en la cual alguien le grabó, y luego esto se hizo viral en redes sociales respecto de una advertencia que había generado Santiago Cuesta en esta reunión a los servidores públicos. Y digo, esa declaración dejó en muy mal predicamento a los comunicadores institucionales con una actitud totalmente prepotente y deleznable. Pero ya hubo pues este antecedente de que estaban obligados a ser orgánicos. Y tienes ahora esta denuncia de que se utilizaban cuentas falsas para tratar de generar viralidad y tendencias. Porque si hoy ingreso a Twitter, yo me encuentro con tendencias que son orgánicas. La primera tendencia en el Ecuador se llama Alvarito. Ya se pueden imaginar por qué. Ayer el abogado Álvaro Noboa Pontón difundió un video en el cual él plantea que todo el continente no esté constituido por muchos países, sino un solo país llamado América. La primera tendencia es Alvarito. Luego dice Breaking Bad, que es una de las series más aclamadas a nivel planetario. Luego Rica, que no sé qué será esta tendencia. Emilia. Creo que tiene que ver con la entrega de los Emmys de ayer y el paso por la alfombra roja de alguna de las actrices, creo. Emilia. Luego Chernobyl, tiene que ver con la serie. Claro, que ayer ganó Emmy a la mejor serie. Que tienen que verla, es muy buena. Me han recomendado, no la he visto. Muy buena serie. Luego tienen Quevedo, la tendencia Quevedo tiene que ver con la goleada ahí de 25-0 en el fútbol de la segunda categoría de este país. 25-0. Ni en la Liga Barrial Andalucía se han ocurrido estas goleadas. Luego tenemos Otto, luego Rafael, luego Copa Ecuador y luego Game of Thrones. Esas son las tendencias que hoy tenemos en el Ecuador. Todas estas tendencias orgánicas. Todas estas orgánicas. Porque así se hace una tendencia. Así se genera una tendencia. Entonces sí sería interesante conocer cuál es la respuesta por parte de las autoridades, sobre lo cual no sé si tú has escuchado, yo no he leído nada, ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. De este tema de las cuentas. No sé si tú has escuchado. No, pero por ejemplo, en una entrevista que concedió a una radio acá en la capital de la República la semana pasada, el ministro de Telecomunicaciones, él dijo que el gobierno del presidente Moreno no utiliza ese tipo de herramientas. Déjame ver si por aquí tengo ¿puedes comentar algo así? Sí. Acá, por ejemplo, me recuerdan que
hubo justamente lo que yo estaba señalando, una reunión del entonces consejero presidencial con todos los comunicadores de ministerios y luego hubo una declaración de medios. Gracias por este aporte y por acá también el colega Andrés Reliche me recuerda que la declaración de Santiago Cuesta fue una entrevista con el portal Aposta, es justamente lo que había mencionado. Yo escuché esa entrevista, no estaba tan claro si era entrevista o esta otra declaración, pero fueron las dos cosas. Las dos cosas que evidentemente generaron esta polémica. A ver, tengo por aquí. A ver, ¿quieres escuchar? A ver, dale. ¿Dónde está el parlante? ¿Dónde está el parlante? Ya. Cuidado, botas la taza. No, ahí está la taza. Es por el cable. A ver, dale. Tú tranquilo, no te pongas nervioso. Dale. A ver, veamos. Escuchemos, a ver. Estamos creando un sistema único de información social que solo sirva para eso, no para hacer campañas políticas, no para generar votos. Gonzalo, usted nunca va a ver un mensaje o un WhatsApp por parte de este gobierno haciendo campaña política. No. Ya. Bueno, ese era Andrés Michelena, la semana pasada en Radio Con Democracia. Gonzalo Rosero, ¿no? ¿No se escuchó? Sí, algo. Bajito, pero algo. Sí, algo se escuchó. ¿Ya? Algo. ¿Puedes se escuchó. repetirles qué es lo que dice? Dice que este gobierno no va a utilizar ni mensajes ni WhatsApp, ni mucho menos para hacer campañas políticas. Palabras más, palabras menos. Eso dijo la semana pasada, el señor ¿no? ministro de Telecomunicaciones. 2 días antes de que Twitter les elimine 1019 cuentas. Así nomás es esto. Es como la casa del jabonero este tema, ¿no? El que no cae resbala, ¿no? El que no cae resbala. Insisto, sobre esto yo no he escuchado una respuesta posterior por parte de las autoridades. Pero señores, yo sí creo que tratar de posicionar en el ambiente, señor, insisto, el mundo real, y lo hemos dicho en varias ocasiones, el mundo real no está en las redes. No está en las redes. Las redes son importantes, tienen una fuerza, pero para un determinado segmento, no para el común de los ciudadanos. Y de esto pueden hablar, por ejemplo, algunos actores políticos. Miremos, para no irnos tan lejos, ¿no? Miremos las elecciones de marzo, en donde si las elecciones se ganaran en redes, Jorge Yunda no sería alcalde de Quito, ¿no? Claro, ganaba Juan Carlos Holguín. Ganaba Juan Carlos Holguín. Juan Carlos Holguín probablemente era el candidato que mayor aceptación tenía en las redes. Y Juan Carlos Holguín me parece que quedó quinto o sexto en la línea electoral. En la línea electoral. Entonces, hagamos una valoración mucho más en frío sobre este tema. Y estimadas autoridades del gobierno, señores políticos, dirigentes de la clase política, el mundo real no está en las redes. Creo que hay que ser mucho más sinceros en el mensaje y mucho más honestos en el manejo de este tipo de situaciones. Y Si quieren generar tendencias, que sea orgánico, pues. No a través de la creación de trolls. Y esto con Tertulio pasa por un tema que me parece a mí va, digamos, convirtiéndose también como en una tendencia para usar los mismos conceptos. Acá, por ejemplo, recibo un mensaje y me dice una persona que en algún momento trabajó en el gobierno anterior y me dice que en la época del expresidente Correa también para los funcionarios públicos era obligatorio replicar todo lo del gobierno, es lo que nos dicen. Es un mensaje que lo leo porque evidentemente es parte del debate. Digamos que esta práctica ya se la había comentado anteriormente. Yo no sé, y sería interesante, así como di lectura al tuit con las matrices estas que publicó la colega Rosario Córdoba en Loja, si es que alguien tiene algo parecido del gobierno anterior, sería muy interesante que lo muestre. Porque claro, no porque lo hizo el gobierno anterior está bien, o porque lo hizo este gobierno está bien. O sea, estuvo mal antes y está mal hoy. A eso iba. Me parece a mí que hay un tema de doble moral, de doble discurso y de doble rasero, como es que se están viendo muchísimas cosas en este país. Por eso yo te citaba el caso de la señora Elizabeth Cabezas. Yo estuve en varias ruedas de prensa, en donde ella se refería a los recursos que supuestamente el correísmo todavía movía para el manejo de redes y cuentas en redes sociales. Y mira tú, hoy la cuenta de la señora Cabezas es una de las que más interacción tenía con estas denominadas cuentas falsas. Y ahí digo, hay un doble discurso, que es como el doble discurso este del respeto a la libertad de expresión. O sea, es evidente que quienes hoy piensan distinto son o somos atacados por
gente afín o gente del gobierno. De distintas maneras, de distintas formas. Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, así como pasa con el famoso discurso del respeto a la libertad de expresión, pasa con este tema del manejo de las redes sociales. Entonces, como el gobierno anterior lo hizo, resulta que ahora también es permitido hacerlo. Y aún así tú sales y en entrevistas o en intervenciones en medios de comunicación dices que tú no usas ese tipo de herramientas o de mecanismos para tratar de posicionar mensajes y resulta que termina siendo falso. O sea, esta declaración del ministro de Telecomunicaciones la dio, no sé si un día o 2 días antes de la publicación de la noticia a nivel internacional de que en España y en Ecuador se han eliminado miles de cuentas falsas en redes sociales. Finalmente, quedas muy mal parado, ¿no? Claro. Si sales, dices una cosa y resulta que es todo lo contrario. O, por ejemplo, si cuestionas una práctica y resulta que terminas haciendo la misma práctica. Y ahí, a veces digamos, peor. Vamos al... Claro, la doble moral que tienen, ¿no? Vamos al típico cliché ese, ¿no? De si 2 errores hacen un acierto. No, los 2 errores nunca hacen un acierto. Porque si Correa lo hizo, que yo lo haga también está bien. No. Y vamos, yo me la pasé criticando siempre el manejo abusivo de la comunicación de Correa y resulta que yo llego al poder y hago lo mismo. Entonces, me parece que hay por lo menos una doble moral muy, muy fuerte y muy, muy marcada, que simplemente a mí como ciudadano y como periodista, pero más como ciudadano, y ojalá cada vez más personas vayan pensando así, lo que me hace dar cuenta es de que a través del discurso son absolutamente manipuladores, porque una cosa es la que hacen frente a las cámaras y otra cosa es la que hacen entre 4 paredes. Claro, y decir, por ejemplo, mi trabajo y mi trayectoria no está oculta para algunos que quieren develar como novedad determinadas cosas. Yo soy un hombre público, mi nombre es público, no me oculto tras seudónimos, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, yo trabajé en TC Televisión durante 12 años. 7 bajo la administración privada, 5 bajo la administración estatal. A mí jamás me obligaron a escribir determinado mensaje de Twitter. A mí tampoco. Jamás. Yo trabajé en Ecuador TV 6 años. Y de Ya. esos 6, 4 durante el gobierno de Correa. Para los que no saben, yo trabajé en la Asamblea Nacional en el canal legislativo, por si acaso. Ingresen a YouTube y ahí van a encontrar mis videos de mis entrevistas y de mi presentación en los noticieros de la televisión legislativa. Tengo por qué ocultarlo, como pretenden algunos, ¿no? Darse de muy vivos y como que están haciendo alguna revelación. Insisto, los sitios en los cuales yo he trabajado son públicos. A mí no me obligaron en la asamblea a generar viralidad sobre, por ejemplo, la presidencia de Gabriel Rivadeneira. Yo tuve un par de impases con el entorno de la presidenta Rivadeneira. Pero a mí no me obligaron. Impases que no tienen nada que ver con escribir o no determinados tweets. A mí no me obligaron. Tampoco me obligaron a abrir cuentas de Facebook ni de Twitter. A mí no me obligaron. O sea, seguramente habrá mandos medios que hayan sido hechos los comedidos o qué sé yo. Seguramente. Yo les puedo asegurar que a mí no me obligaron. Y yo no niego mi paso por el sector público, por si acaso. Como algunos pretenden generar ahí una viralidad sobre eso. Para nada. Yo siempre digo, la vida de uno es pública, transparente, y yo no me he beneficiado de ningún acto de corrupción. Te digo, mi paso por la función pública, a mí no me obligaron a escribir nada a favor del gobierno. Nada. Nunca. A mí menos, y si lo hubiesen hecho, yo no lo hubiera hecho. Yo tampoco. Yo tampoco. Es más, en mi paso en la función pública yo seguía haciendo este programa. Y eso les digo a los, sobre todo a los oyentes nuevos o a los seguidores nuevos. Este programa lo hacemos desde el 2010 y antes de este programa yo trabajé en Radio Francisco Estéreo con el colega Fernando Salme. Y antes de Francisco Estéreo yo trabajé en Radio La Mega con el colega José Antonio Sánchez. Y antes de La Mega trabajé en Radio Bolívar en 3 etapas. En una primera con Edgar Vázquez y Milton Pérez, en una segunda con Ana Maldonado, en una tercera con Manuel Escobar. Esta vaina de las redes empezó, me parece, en el 2008. Más rodado que el carro de Pedro Picapiedra. No, pero digo, la trayectoria de uno está ahí. Lo digo sobre todo porque por ahí alguno pretende, como que uno, las cosas que uno ha hecho en la vida están ocultas. No, señores. Ahí está la trayectoria de uno. Yo este programa lo sigo teniendo, felizmente,
gracias a la gentileza y generosidad de los directivos de esta radio, lo tenemos desde el 2010. Gobierno de Correa. Entonces, yo sí puedo certificar que a mí no me obligaron a hacer nada de eso. A mí. Y yo suscribo tus palabras. Tampoco, también me hubiese negado, tampoco lo hubiese permitido. En las campañas de 2013, de 2014, de 2017, en este espacio, entrevistamos a todos los candidatos, señores, que querían venir acá. De hecho, en el ¿Por si acaso? 2017, el candidato presidencial que nunca entrevistamos fue Moreno. Y el candidato vicepresidencial que no entrevistamos fue Jorge Glass. Ni Glass ni Moreno vinieron acá. Y Aquí vino Andrés Páez, vino Mauricio Pozo, vino Guillermo Lazo, vino Cintia Viteri, vino el general Moncayo, vino Montserrat Bustamante, vino Alberto Acosta en su momento cuando fue candidato, vino Abdalá Bucaram Pule. Vino Patricio Zuquilanda. Sí, sí. Así que es gracioso cuando alguna gente te pretende encasillar y no ve más allá de sus narices. Lo que pasa es que hay gente a la que le incomoda la verdad. Yo estoy más que convencido de eso. Hay gente a la que le incomoda la verdad. Claro. ¿Y sabes qué es lo más triste de esta historia a propósito de algo que nos pasó esta semana, donde hemos sido nuevamente el contertulio y yo objeto de acoso de parte de los trolls? Que quien aparentemente está liderando ahora eso fue una persona que se declaró perseguida en el gobierno de Correa. Así de ridículos se ven. No, una persona que se declaró perseguida en el gobierno de Correa resulta que ahora se está encargando de perseguir, ¿no? El tipo denunció que pusieron fotos de él y de su familia y que no sé qué, y que el ramo de flores y por aquí por allá. Bueno, ahora resulta que anda sacando fotos y datos y no sé qué de la vida del resto de gente. O sea, así de doble discurso son, ¿o me equivoco? Y así de bien se ven, ¿no? Así de bien se ven, por eso es que le han eliminado creo que 11 o 12 cuentas en redes sociales por ser un tipo que no respeta los códigos y las reglas de juego en redes sociales, donde no puedes exponer datos personales de la gente. Eso no puedes hacer, ¿entiende? Además, por eso denunciaste tú a Correa en todos los medios que te abrieron las puertas y que te sacaron del anonimato. Ahora estás haciendo lo mismo, ¿o no entiendes? Claro, pues. A ver, un par de cosas adicionales. Recibo un mensaje y dice, un oyente, ayer y hoy las gobernaciones reciben matrices de artes y contenidos para activarse tras el anuncio de una campaña o anuncio presidencial, todo con el afán de ser tendencia, a punta del trolls y solicitudes. Por acá también otro mensaje. Si hubo esas presiones, quienes hacían esas presiones saben a quién lo hacen. Sí, es absolutamente válido eso. Absolutamente válido. Bueno, este tema realmente es complejo para comentarlo. Por favor, carismática, si nos regalas más café. Sí, porque y es tiempo de la pausa. Estamos a la espera de Cristian Espinosa. Con Cristian Espinosa vamos a hablar de este tema. Él es el especialista en estos temas de contenidos. Sino que vive un poco lejos del Cristian. Sí, pues, pero ya debe estar llegando. Pasado. Vamos a la pausa en la primera hora. Gracias por los mensajes. Gracias por las palabras que recibimos de algunos oyentes. Gracias, de verdad. Nuestra vida, señores, es pública. Mi vida es pública, con nombre y apellido. Yo no me oculto tras un seudónimo. Creo que es público si uno está o no al día con el SRI, si uno le debe no al BIES. Yo estoy en mora con el BIES. O sea, nada está oculto bajo el sol, señores. Nada está oculto bajo el sol. Creo que aquí se pretende desprestigiar a la gente con base en campañas ridículas. De verdad. Y ojalá que en estas horas, desde quienes generan la comunicación y quienes son los encargados de manejar los temas de redes sociales del sector público, brinden una respuesta sobre esto. Ahora, otra cosa adicional, que me parece a mí que no es un tema menor. Dígalo. Y es el hecho de que para este tipo de fines se utilizan recursos públicos. Ojalá, así como la lucha contra la corrupción está tratando de demostrar todo el despilfarro que supuestamente hubo durante el gobierno anterior, ojalá también en algún momento se aclare y se transparente el uso de estos recursos públicos para la promoción de estas cuentas falsas. Sí, ¿no? Ojalá así sea, porque no creo que haya salido de su bolsillo. No, pues esas son platas, esos son dineros públicos.
Vamos a la pausa, 7 de la mañana con 3 minutos, ya lo tenemos a Cristian Espinosa en la antesala, con él vamos a seguir hablando de este tema. Un abrazo para todos, no se desconecten de nuestra señal informativa aquí en Majestad FM y en el Noticiero a Primera Hora.